Reseña histórica. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sede Campo Hermoso La Luz, en conmemoración por los 70 años del Evangelio en el Caquetá. Esta historia comienza en el departamento del Caquetá, exactamente en la inspección de Campo Hermoso La Luz. En tiempos pasados, este lugar era conocido como Pueblo Cartón, un asentamiento emergente ubicado en el piedemonte amazónico. Rodeado por majestuosas montañas, el río La Luz serpentea a través de sus paisajes, mientras que la selva húmeda envuelve el entorno con su exuberancia. En el año 1972, un hermano proveniente de un lugar llamado La Guaudalosa, cuya dedicación y fervor no dependían de la ayuda humana, se levantó con gran anhelo de servir a Dios en la Gran Comisión. Sin ser pastor ni encargado, él predicaba con fervor en las veredas y en el corazón del pueblo, compartiendo el mensaje del Evangelio. Su labor guiada por la fe no fue en vano, ya que algunos simpatizaron con sus palabras, acercándose a la luz de Cristo. Entre ellos, se destacaron los nombres de Ignacio Pinto, Enrique Soto, Josefa Ríos y Eufemia Ríos, quienes con corazones abiertos aceptaron la palabra del único Dios verdadero. En el año 1973, el primer pastor obrero, el hermano Camilo Tobar, junto a la hermana Ana de Tobar, llegó a Campo Hermoso La Luz. Su labor pastoral tuvo una duración de 4 años, durante los cuales se establecieron importantes bases para la expansión del Evangelio. Esta obra culminó en el año 1977, marcando un hito significativo en la historia de la iglesia en este lugar. En el nombre del Señor Jesús, saludo a la iglesia en Campo Hermoso La Luz, la cual yo llegué en el año del 73, procedente del corregimiento de las Guacamayas. Me pastoreaba el hermano Carlos Vanegas de la iglesia de San Vicente, el cual me envió primeramente a los llanos de Yarí, después a las Guacamayas, y luego de las Guacamayas fui enviado por concepto del supervisor hermano Emilio Rojas, que dijo que me trasladaran de las Guacamayas, entonces para iniciar en la población o caserío de Campo Hermoso La Luz. No habían creyentes bautizados, solamente habían algunos simpatizantes. Mi nombre es Camilo Tobar Fierro, pastor aproximadamente de 90 años en la actualidad. Yo tendría aproximadamente unos 37 años cuando inicié el pastorado. En Campo Hermoso llegué aproximadamente a mediados del año 73, en donde habían algunos simpatizantes, no había nadie bautizado, solamente eran simpatizantes, lo cual después se casaron y se arrepintieron y fueron bautizados por el hermano Carlos Vanegas, y al tiempo recibí la licencia general y bauticé algunos, como la familia de algunas familias, los Roncancios y las otras familias, y se anexaron después los hermanos Gutiérrez, los otros hermanos. Aproximadamente cuando fui trasladado para Solano Caquetá, habían un grupo aproximadamente de unos 84 hermanos. Allí, gracias a Dios, Dios nos bendijo. Allá comencé a bautizar los primeros, la familia del hermano Ulises. La bauticé, fueron los primeros, y la esposa del hermano Ulises recibió el Espíritu Santo dentro de las aguas bautismales. Gracias a Dios, duré 4 años para ser trasladado a Solano, habiendo dejado un grupo bautizados, promesados, la mayoría, de
unos 84 hermanos en esa congregación. Yo fui trasladado y me reemplazó el hermano Nelson Bermúdez. Los primeros creyentes de la obra en Campo Hermoso que se bautizaron fueron Enrique Soto y Josefa Ríos, quienes se ven en la imagen. También se bautizaron junto a ellos Ignacio Pinto y Eufemia Ríos. Estos hermanos habían sido simpatizantes durante un tiempo y aunque dieron el paso de la fe, no se bautizaron en Campo Hermoso, sino en San Vicente del Caguán. El pastor encargado de la obra que realizó los bautismos fue el hermano Carlos Vanegas. En aquel tiempo, el hermano Camilo Tovar aún no tenía la licencia para bautizar. Sin embargo, tiempo después, el hermano Nelson Bermúdez hizo posible los primeros bautismos en Campo Hermoso, llevándolo a cabo en el río La Luz. Durante una de sus visitas al pastor Camilo Tovar, el hermano Nelson bautizó a algunos hermanos, y entre ellos estaba la hermana María Canacue. La hermana María fue bautizada en junio de 1974, quien además fue llena del Espíritu Santo ese mismo mes. Nelson Bermúdez fue posesionado como pastor en el año 1977 y sirvió por un lapso de 4 años, saliendo así en el año 1981. Su esposa fue la hermana Elizabeth de Bermúdez. Jesús García fue posesionado como pastor aproximadamente en el año 1981 y sirvió por aproximadamente 2 años. Lisímaco Pérez fue posesionado como pastor en el año 1983 y sirvió por un lapso aproximado de 3 años. Javier Ocampo fue posesionado en el año 1986 y su periodo se extendió por un lapso de 2 años, culminando en 1988. Su esposa era la hermana Luz Edilia de Ocampo. Alfredo Álvarez fue posesionado en el año 1988 y estuvo a cargo de la administración de la congregación por aproximadamente 2 años. Su esposa es la hermana Alcira Palomino. Se tiene un registro fotográfico de los hermanos frente a lo que fue la primera capilla. Floro Galicias, 1990. Luis Octavio, primera vigencia, desde el año 1991 al año 1992. Iglesia de Campo Hermoso La Luz, reciban un cordial saludo en el nombre de Jesús junto con su pastor. En la actualidad, les habla la hermana Elsa Rojas, esposa del pastor que en vida llamó Luis Octavio Castro. Él llegó a Campo Hermoso La Luz en octubre de 1991, llegó solo. En el siguiente año, enero 25 de 1992, fue nuestro matrimonio. Estuvimos un espacio de 2 años, de allí fuimos trasladados a Versalles, vía Cartagena. Ignacio Tapiero, pastor posesionado en el año 1992. Padre Cristo, mis hermanos, por aquí saludando los hermosos pueblos del Señor Jesucristo de Campo Hermoso La Luz. Qué gusto saludarlos, mis hermanos. Recordar esos momentos, tiempos que pudimos trabajar, que el Señor nos permitió disfrutar, compartir esos espacios tan importantes que quedan marcados en la vida de cada uno de nosotros. Gracias a Dios por esas oportunidades que el Señor Jesús nos brinda todos los días para disfrutar. Quiero decirles de que, bueno, primeramente me presento, mi nombre es Ignacio Tapiero Valencia, fui nombrado al Santo Ministerio el día 23 del mes de marzo de 1992. Ese día llegamos ahí al Campo Hermoso La Luz, por primera vez, porque no conocíamos Campo Hermoso, y fue una experiencia muy bonita. El recibimiento de los hermanos allí, la estadía que tuvimos, el trato que los hermanos nos dieron, cómo nos recibieron, compartieron con nosotros, el ánimo que nos inspiraron, la visión que de verdad que sembraron en nosotros del trabajo en el ministerio del Señor, porque ver la iglesia con ese ánimo, con ese fervor, ese deseo de servir, porque había un anhelo poderoso de servicio, una visión de servir en la obra
todos los hermanos tenían ese sentir de salir a evangelizar, a predicar. Bueno, eso había un avivamiento tremendo, muy bonito. Ahí tuve una experiencia muy linda que nunca se me olvida, marcaron mi vida. Y eso hace que me haya de verdad fortalecido más en este hermoso campo del ministerio. Fue poquito tiempo, fueron 6 meses nomás que el Señor me permitió estar allí. Bueno, pero gracias a Dios que ese poquito tiempo fue para mí una experiencia muy grande, muy hermosa. Su esposa es la hermana Norledis. Testimonios de aquella época. Sí, hermano, le estoy saludando en el nombre del Señor Jesús y yo quiero hablarle de las grandezas del Señor, de las maravillas. Cuando nosotros comenzamos a salir, ya fuimos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a salir con mi esposo, el pastor nos decía, váyanse 15 días, el hermano Enrique y la hermana Josefina se van a ir a predicar, el hermano y la hermana le va a ayudar a cantar himnos, coros. Fue cuando empezamos a salir a los campos, a predicar la palabra, mi esposo. Y sí, gracias al Señor, el Señor hizo grandes maravillas por allá en esas partes donde el Evangelio no había sido predicado en nombre del Señor. Había otras personas que creían en otras religiones, pero eso no les sirvió para ellos nada. Pero gracias al Señor hacíamos ayunos, hacíamos oraciones, estábamos en una parte, en otra, hablando el Evangelio del nombre del Señor Jesús. Y cuando eso fue que empezó el Señor a darnos entendimiento, a darnos sabiduría, porque nosotros no estábamos bien seguros, estábamos en el camino del Señor, pero no estábamos bien seguros de los milagros que el Señor hacía, pero que gracias al Señor, por allá en esas veredas, comenzamos a hablar del Evangelio, y gracias al Señor hubieron varios que se arrepintieron en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, les estoy saludando en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y para mí es motivo de gozo estar aquí, en este hogar. Hemos venido a hacer un día de ayuno y oración aquí de un hermano que se llama Gabriel, y llegamos y él estaba bastante enfermo, dijo que estaba muy enfermo, y le dijimos que qué tenía, dijo que no, que estaba enfermo, que él tenía una cosa muy horrible. Entonces mi esposo le dijo, y otros 2 hermanos que iban también, dijo que no, que para el Señor no había nada imposible, que si él confiaba en Dios, que el Señor lo podía libertar en ese día de esa maleza que él sentía tan terrible en el cuerpo de él. Entonces él dijo que sí, y como ya habíamos llegado ahí a las 4 de la mañana a empezar el día de ayuno y oración, entonces seguimos orando por él y él comenzó a testificar que era lo que él sentía. Él primero dijo, ya yo tengo 150 espíritus malignos en mi cuerpo, y ustedes dicen que el Señor me puede sanar en este día, y todos dijimos sí, amén, así es, porque Dios es el que salva y sana. Y seguimos orando todo el día, y le iban diciendo, hermano Gabriel, ¿cuántos tiene todavía? Y él iba diciendo, y así hasta que llegó el momento que ya faltaban 15 minutos para las 4 de la tarde, cuando le dijeron, hermano Gabriel, ¿cuántos tiene todavía? Y eso lo movían para que él contara, porque él se quedaba como mudo. Y en ese momento, gracias al Señor, todos los hermanos que eran llenos del Espíritu Santo y todos los demás estábamos rodeados ahí invocando el nombre de Jesús con poder, con autoridad, creyendo que él en ese momento iba a ser libre de esos 150 espíritus que tenía en el cuerpo de ese hermano. Y así fue, a las 4 en punto, él fue libre en el nombre del Señor Jesús. Para testimonio lo digo, cuando nosotros, el pastor nos mandaba por allá a evangelizar, a hacer ayunos, y ahí en ese momento el Señor hizo una obra muy hermosa, muy maravillosa. Albeiro Ramírez tomó posesión en el año 1992 y ejerció su cargo por un lapso de 5 años hasta 1997. Su esposa es Ofelia Perdomo. Durante su administración, se llevaron a cabo numerosas remodelaciones en la capilla. Su gestión es bien conocida y recordada por la feligresía. Dios les bendiga. Teniendo yo la edad de 15 años, me administraba el pastor Albeiro Ramírez. Dios me permitió ir a una vigilia a la vereda del Guayabo, donde Dios resucitó una niña de 12 años de la familia Ortiz, en la cual
Ello me sirvió para mi vida espiritual de ver ese milagro tan grande que Dios hizo en levantar a una persona de estar muerta nuevamente a la vida. Alcibiades García fue posesionado como pastor en el año 1997 y sirvió por un lapso aproximado de 4 años, saliendo en el 2001. Su esposa es la hermana Isabel. Abel Ruiz fue posesionado como pastor en el año 2001 y sirvió hasta el año 2002. Su esposa fue la hermana Aurora. El 1 de agosto sucedió algo profundamente trágico. El hermano Abel fue asesinado mientras predicaba, ofrendando su vida al Señor. Después de eso, la iglesia fue cerrada y tiempo más tarde el hermano Gustavo Osorio, un joven servicial, fue encargado de cuidarla temporalmente. Tiempo después, se envió un pastor nuevamente. Héctor Nazarit fue posesionado como pastor en el año 2005 y sirvió por 4 años hasta el 2009. Su esposa fue la hermana Eucaris. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Soy el pastor Héctor Félix Nazarit Sandoval. Administré la congregación de Campo Hermoso La Luz del 17 de agosto de 2005 hasta el 25 de diciembre de 2009. Campo Hermoso fue la puerta para que, a través de la predicación desde ese lugar, se abrieran sedes en muchos otros caseríos. La segunda vigencia de Luis Octavio fue desde el año 2010 hasta el año 2015. Su esposa fue la hermana Elsa Rojas. Bajo su administración, se logró impulsar la obra en el caserío Las Damas. Abraham Gutiérrez fue posesionado como pastor en el año 2015 y sirvió por 3 años, hasta el 2018. Su esposa fue la hermana Daisy Mota. Bajo su administración, se consolidó la obra en el caserío Las Damas y se impulsó la obra en Villa Carmona. Rubén Montenegro fue posesionado en el año 2018 y estuvo un lapso de 5 años, hasta el 2023. Su esposa es la hermana Mary Luz Trujillo. Su labor con los niños era bien conocida. Bajo su administración, se realizaron muchas remodelaciones en la iglesia y la casa pastoral, así como la hechura de las bancas. Bajo su administración, se enfrentó a la pandemia y consolidó la obra en Villa Carmona y Puerto Llano. Hermanos que han salido al santo ministerio. El hermano Abraham Gutiérrez salió al ministerio el 3 de abril de 1997 por el pastor Albeiro Ramírez. Su esposa es la hermana Daisy Mota. El hermano Lisímaco Correa salió al ministerio el 20 de mayo de 2001, promovido por el pastor Alcibiades García. Su esposa es la hermana Febe García. El hermano Juan Luna Manrique salió al ministerio el 11 de febrero de 2021, por el pastor Rubén Montenegro. El hermano estaba casado con la hermana Damaris Fernández. El hermano Andrés Montenegro salió al ministerio el 3 de marzo de 2022, por el pastor Rubén Montenegro. Está casado con la hermana Marvi González. Denis Polanía es el pastor actual, posesionado en el año 2023. Su esposa es la hermana Rosa Carvajal. La iglesia en Campo Hermoso es una iglesia con historia y memoria. Felicidades. Ya son 52 años desde que llegó el Evangelio a Campo Hermoso La Luz,